Hola, mi nombre es Rosmir Sivira Camacaro, soy periodista, magíster en lingüística aplicada, docente de la carrera de periodismo de la Universidad Autónoma de Chile en su sede Talca y doctoranda del programa de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Almería, España. Para esta tercera edición del Congreso Internacional de Formación Permanente y Comunicación Europea, específicamente para el simposio relacionado con inteligencia artificial y comunicaciones y periodismo, les presentaré mi investigación titulada Periodistas más expertos en algoritmos y lenguaje. ¿Ya? Esta investigación como tal surge dada la realidad en la que nos encontramos ahora, insertos como profesión de periodismo, en la cual las rutinas están cambiando, las lógicas y las dinámicas de trabajo a nivel de periodismo están cambiando dada la implementación de la inteligencia artificial. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Al incluirse esta dentro de lo que es la industria de las comunicaciones, la producción periodística va cambiando y se van redefiniendo rutinas profesionales. Caso específico ocurrió en 2023 en España, donde se hizo cobertura mediática de un proceso electoral en lo que se conoce como la España vacía. A partir del periodismo automatizado, es decir, se generaron las notas periodísticas y el producto periodístico de ese evento electoral a partir del periodismo automatizado. Entonces, a partir de eso se comienzan a generar diversas interrogantes, o este es un ejemplo de aquello, ¿ya? Hay también televisoras o en específico, sobre todo en lo que es en Europa, Alemania, en Reino Unido, en Suiza, ya se experimenta con tecnologías para elevar la calidad de los productos y servicios, en específico para entregar, digamos, productos automatizados, personalizados, y en función digamos, la característica de ese usuario que consume el producto de un medio de comunicación puntualmente. Además, también se observa que en países como Japón, por ejemplo, se comienzan a ver los medios sintéticos, ¿no? Los llamados medios sintéticos que al final terminan siendo agencias donde no existe presencia o mayor presencia o intervención del humano, sino que el material como tal es generado producto de la automatización y de ese periodismo automatizado, de esa programación del lenguaje natural que busca imitar una estructura de una nota periodística, imitando ese lenguaje a partir de estructuras que también son dotadas o son entregadas a partir digamos, de una persona como tal, de un periodista. ¿Qué pasa? Puede ser costosa y allí puede haber una brecha entre los países donde se pueda incluir la inteligencia artificial con mayor o menor medida en las comunicaciones, y las organizaciones trabajan para implementar esta. Sin embargo, y digamos implementar la tecnología porque mejora tiempo, puede haber una mayor eficiencia del recurso, mayor producción. Sin embargo, pudiese o se está viendo que hay cierta brecha o cierta dificultad para esa implementación, y es la capacidad o la exigencia de personal calificado, en este caso específico, periodistas que puedan, digamos, programar este algoritmo, alimentar estos sistemas de información. Y es allí donde entonces se está redefiniendo la función periodística, ¿ya? Es por ello que para este trabajo nos planteamos el problema de que la IA efectivamente plantea retos éticos, técnicos y sobre todo lingüísticos, ¿ya? El periodista necesita, por tanto, adquirir nuevas competencias para trabajar con el algoritmo, dominar ese algoritmo y ese lenguaje, interpretar críticamente lo que, digamos, estas nuevas tecnologías entregan y sobre todo contextualizar la información. Y allí vamos luego hacia el matiz más social. La metodología aplicada para esta investigación tiene que ver con un tipo de estudio que es más un análisis de contenido, un análisis conceptual, filosófico y argumentativo de la literatura existente, específicamente entre el 2020 y el 2024. ¿Ya? El propósito de esto, pues, es lograr identificar cómo la IA está modificando perfiles profesionales y cuáles son específicamente las exigencias del mercado y sobre todo formativas de ese periodista que más pronto que tarde se va a enfrentar a esta realidad de un periodismo donde se implemente la inteligencia artificial.
El procedimiento de trabajo fue una búsqueda a través digamos, del estado del arte, de lo que está disponible como literatura referida a periodismo, inteligencia artificial y en específico el periodismo automatizado. ¿Ya? Hubo lectura reflexiva de los documentos seleccionados y se categorizaron en los cambios de las rutinas profesionales, ya dando un ejemplo con lo que ocurre, o lo que ocurre, por ejemplo, con las redacciones sintéticas, el impacto que tiene esto en la formación universitaria y las implicaciones éticas y sobre todo lingüísticas y del uso del lenguaje que tendrían para lo que es el periodismo como tal. ¿Ya? En cuanto a los resultados, resulta fundamental comprender, y es parte de esta premisa que se verifica acá, y es que existe un cambio en la práctica periodística. La automatización de las redacciones viene a generar nuevos roles dentro del periodismo. Pensando en este caso de que hay un periodismo que podemos dividir a través de géneros, quizás esa tarea mecanizada de ser meros transcriptores de la realidad, de un periodismo más informativo, puede que esté quedando de lado y se esté relegando esa función o se vaya a relegar a futuro esa función a lo que es un periodismo automatizado. ¿Ya? Esto dado un aumento de la productividad, la rapidez con que se generan dichos contenidos y sobre todo la personalización de los contenidos, que esto es fundamental y de interés para agencias de comunicación que pueden, por tanto, despachar material personalizado en función de los intereses de los distintos públicos a los que dirijan ellos su información. Por tanto, aquí se plantea no solo la necesidad de que el periodista comprenda el algoritmo, sino de que también pueda trabajar con este como una herramienta, como un intermediario, una especie de periodismo híbrido, donde además tenga que supervisarlo y verificar la calidad del contenido que se está entregando. Por ello es que de alguna manera acá también referimos, y es parte del título, que necesitamos periodistas expertos en algoritmo, ¿ya? Porque resulta atractivo el manejo de grandes volúmenes, el tratamiento de imágenes satelitales, el levantamiento de información a través de distintos productos periodísticos y distintas narrativas, que es tarea que en este momento está realizando la inteligencia artificial. Sin embargo, para ello y para esa comprensión del periodista también se requieren equipos multidisciplinarios donde de nuevo la parte de la ingeniería, el periodismo, pero también la lingüística se complementen para poder entregar digamos, tratamientos de esta información que efectivamente respondan a lo que es la labor propia del periodismo, que también vamos a ver más adelante. Por eso es que aquí planteamos que se presentan nuevos perfiles que son más híbridos, donde haya un periodista, un programador y un lingüista, ya que doten a estos algoritmos o a estos sistemas de un sentido más propio del periodismo como tal. Es allí donde caemos en que digamos, el periodista que se demanda o que se demandará más adelante dentro del mercado con mayor fuerza, debe estar dotado de ciertas competencias y formaciones relacionadas a ese algoritmo en específico. Eh, Sin embargo, la realidad que se encuentra en las universidades es que no todas no muchos programas declaran la inclusión de la inteligencia artificial dentro de sus mallas, dentro de sus asignaturas o dentro de sus contenidos, ¿ya? Sino que se relega meramente a un tema de experiencias, de percepciones y sobre todo de manejo de datos, más de una IA aplicada al manejo de datos masivos, más no a la automatización de esa noticia, ese periodismo automatizado que busca imitar el lenguaje. Y es allí donde caemos entonces también en ese uso del lenguaje y en esa necesidad de formar periodistas más expertos en algoritmos, pero también en lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje termina siendo o es la herramienta fundamental del trabajo periodístico. Sin embargo, asumimos o se asume que la formación periodística es fundamental en el uso del lenguaje y efectivamente es así. Sin embargo, la realidad de la inclusión de la inteligencia artificial demanda mayor profundización en aquello para poder o para marcar una diferencia entonces entre ese periodismo automatizado con un lenguaje natural que busca imitar la estructura periodística humana y marcar la diferencia entonces como un periodista humano. La realidad de las universidades es que además de faltar un enfoque práctico en este sentido, también hay docentes que declaran no estar especializados en inteligencia artificial y por ello es que nos encontramos con una limitante en esa formación
de periodistas más expertos en algoritmos y en lenguaje. La enseñanza, por tanto, debería combinar no solo lo ético que se plantea constantemente en la labor periodística, sino también en el pensamiento crítico y en específico del lenguaje, porque ya por allí, como para 1990, Theon Van Dyck ya señalaba que la inteligencia artificial se podía entender como una disciplina que estaba interesada en simular desarrollos y modelos discursivos. Sin embargo, esta no podría constituirse como un discurso, porque el discurso es aquel que entra en interacción con la sociedad. Y acá en este caso específico nos estamos refiriendo a una instancia de esa interacción, más no existe esa vivencia social que la convierte o la podría convertir en un discurso. Hay avances actuales que suponen, sí, efectivamente, textos automatizados más descriptivos, pero con quizás escaso valor añadido frente a lo que puede ser la naturalidad, la descripción y la calidad de la escritura periodística, que también busca interpretar hechos, creatividad, sentido crítico y humor incluso para poder plantear las situaciones, porque al final el periodista no es solo un mero transcriptor de la realidad, sino un operador semántico de ese hecho. A nivel de, digamos, de objetividad y producción entonces periodística, el periodista como operador semántico de un hecho, pues lo toma, lo forma, elige el contenido dentro de una variedad de posibilidades y entiende las cuestiones, y es allí donde se puede entender la cuestión editorial como una cuestión más humana, un componente más subjetivo que busca interpretar el hecho y no el objeto como tal en una toma de decisiones humanas. Es la información allí donde cobra valor a partir de ese componente del sujeto y esa interpretación del hecho. Y no es el objeto que toma decisiones como la inteligencia artificial. La IA, por tanto, su inclusión demanda procesos más reflexivos del quehacer periodístico, que efectivamente le entrega un alivio al trabajo periodístico y quizás se pudiese plantear la lógica de que hay un periodismo informativo que pudiese estar relegado a esta inteligencia artificial, a este periodismo automatizado, pero hay géneros del rango más interpretativo que demandan cuestionamiento, argumentación, crítica, reflexión social, que pudiesen entonces dejarse a ese periodismo humano porque demandan de un proceso mucho más riguroso, ¿ya? Por tanto, el algoritmo, según estructuras de inteligencia artificial, puede aplicarse a un periodismo, a un género informativo, modificando también, obviamente, las tareas periodísticas, pero lo humano, dejarlo más a esa interpretación social. ¿Por qué? Porque la información como tal, la información que se trabaja a nivel de periodismo, eh, es cuestión del lenguaje y el lenguaje es pensamiento. El lenguaje, por tanto, en sí mismo no es transparente y, por tanto, demanda de visiones, de percepciones que alternan esa realidad objetiva con los hechos y dan sentido particular. Y es allí donde se construye esa realidad social. Y, por tanto, el periodista allí, la visual o la visualización humana son súper importantes y son importantes para todo este proceso. Por eso es que otra parte de los resultados del análisis puntualmente detalla que el lenguaje y el pensamiento crítico son fundamentales para esta formación. La IA genera textos informativos y de nuevo carece de profundidad, de esa ironía, de la sensibilidad del contexto social, mientras el humano puede aportar, digamos, estas características al texto, a la empatía, a la interpretación. Por tanto, es fundamental fortalecer características lingüísticas y reforzar la competencia lingüística en la formación de periodistas. Por ello, de nuevo, reiteramos que el postulado es que se requieren periodistas más expertos en algoritmos, pero también expertos en lenguaje. Esta lógica, pues, está dada porque la realidad social es construida, es construida a través del trabajo periodístico y el hecho o el acontecimiento se convierte en material de información porque es dispuesto en la sociedad a partir del mismo hecho periodístico. Entonces, allí el valor o el aporte del trabajo o de la labor periodística humana es fundamental para mantener esas premisas periodísticas. Sin embargo, bajo esta nueva lógica, habría que reinterpretar o seguir o seguir teniendo a la vista las teorías tradicionales de comunicación y, digamos, todo este alcance del mensaje masivo, sin embargo, tomando en cuenta la realidad de una inteligencia artificial presente
dentro de toda esta situación. Efectivamente, existen riesgos con esta inclusión de la inteligencia artificial dentro del trabajo periodístico, como los sesgos del algoritmo, el debate que existe sobre la autoría de estos textos automatizados, hasta qué punto llega la creatividad, el manejo del concepto de creatividad de autonomía, el riesgo del plagio, el manejo de los datos y datos que incluso pueden ser privados y que son manejados con un criterio que aún no está definido en cuanto a aspectos éticos y sobre todo la pérdida de autoría. También urge entonces, en este sentido, la formación ética en inteligencia artificial para periodistas en transparencia, en que se transparente el uso de este y la manera en que se usa, pero sobre todo el control humano. Ese control humano que sin perder la mirada ética y sin perder al humano como centro de todo este proceso para verificar, para guiar, para programar todo aquello, pues sería complejo y bastante riesgoso la inclusión de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por tanto, redefine la identidad del periodista y exige un cambio estructural en la educación que tome en cuenta estos ámbitos, pero, insisto, que no solo refuerce la formación de los periodistas en algoritmos, sino sobre todo en lenguaje. De allí que digamos que se requiere periodistas más expertos en algoritmo, pero también en lenguaje. El periodista del futuro debe, por tanto, ser experto en algoritmo y en lenguaje, combinando pensamiento técnico y humanista, pero sobre todo siendo consciente de este rol social o este rol que cumple dentro de la construcción de esa realidad social, porque suele ocurrir quizás que el trabajo periodístico se define más por las cosas que hacemos, ¿ya? Pero no por el rol que cumplimos dentro de la sociedad. Las universidades allí tienen un desafío fundamental y aunque es complejo, deben mantener, y claro, la actualización curricular es compleja, es lenta, demanda de diversos procesos, sin embargo, es crucial y es fundamental que se mantengan programas de estudio de periodismo a la vanguardia y que respondan a las tecnologías que surgen en el momento y sobre todo a las demandas del mercado, porque ya como lo vimos en un inicio, eh, ya es una realidad que está inserta dentro del mercado del trabajo. Por tanto, allí también fundamental capacitar a docentes en inteligencia artificial y sobre todo profundizar en detalles relacionados con la formación lingüística de los periodistas, de nuevo siendo el lenguaje la herramienta fundamental del trabajo del periodista. Allí también resulta fundamental fomentar la investigación interdisciplinaria, práctica y reflexiva para poder entonces aportar con nuevos hallazgos, con investigación aplicada, con una enseñanza basada en competencias a esa formación periodística, porque el futuro se aprecia como un binomio. El futuro periodístico se puede apreciar como un binomio donde trabaja la máquina y trabaja el periodista. Se afirma que el periodista, por tanto, requiere una mayor formación, de nuevo, en tecnologías con un enfoque de teorías cognitivas que enriquezcan el contenido. Y cuando hablamos de tareas cognitivas, de nuevo nos referimos a un uso de las características propias de ese humano, de ese conocimiento de la sociedad y de lo que puede aportar en este, ¿ya? Por tanto, allí decimos que el periodista del siglo XXI no va a competir con la inteligencia artificial. El deber ser, y para esto es que se tiene que preparar, es que la debe dirigir, debe interpretar lo que se obtiene de ello y sobre todo debe mejorar, humanizar aquello que entrega la inteligencia artificial, porque de nuevo la información es una cuestión de lenguaje, ¿ya? Y como social, lo social está cargado de esa significación que es más humana y no de la máquina, ¿ya? Solo quien domine, por tanto, el lenguaje y la ética podrá diferenciarse de la máquina. Si no, simplemente va a ser un periodista que pueda o que quizás haga el mismo trabajo que va a realizar el periodismo automatizado en un mayor tiempo. Entonces allí sí se plantea entonces la dificultad. Requerimos, por tanto, periodistas más expertos en algoritmo y en lenguaje y para ello el compromiso de las universidades para la formación de periodistas que cumplan con este perfil. Acá les comparto parte de la referencia con la cual realizamos este trabajo y solo agradecerles su tiempo al ver esta presentación y esperar haya sido de utilidad y del agrado de ustedes, buscando también promover lo que es la investigación en términos de inteligencia artificial y periodismo, porque es lo que se necesita en este momento para conducir esa formación periodística y esa formación de periodistas más expertos en algoritmo, pero también expertos en lenguaje. Muchas gracias.